Hola, ¿sí se escucha? ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Entonces, en la facultad, pues, obtuvo la acreditación ABET, ¿no? ¿Sí la conocen? Ya, bueno, entonces se acreditó en el 2012. Y entonces, pues, cuando se acredita la carrera, tiene que, obviamente, formar en los temas que implica la acreditación. Y uno de esos temas es ética. Entonces, hay que formar en ética en la facultad. Y como este curso que yo impartía, pues, y digo impartía porque yo me jubilé hace un año aproximadamente, ¿no? Así que ya sigo en la facultad, en cierta manera, colaborando con posgrados, pero no ya en el pregrado. Entonces, había que formar en ética y como el curso, les digo, tenía un capítulo, trataba el tema de ética, entonces ese curso que yo impartía, pues mi otro profesor también, somos dos, se constituyó pues en el curso para formar en ética a los estudiantes de la carrera de ingeniería mecánica, pero no es solamente formar, sino también medir esa formación, ¿no? Los resultados de aprendizaje. Entonces eso me llevó a profundizar más en ética todavía, ¿no? Trabajar más profundamente en ética. Y así se hizo. Y de repente en 2016 me llegó una carta de la Secretaría de la institución diciéndome que soy miembro de la Comisión de Disciplina. Ustedes saben, hay una comisión de disciplina aquí, ¿no? Para los estudiantes que han caído en pecado académico. Entonces, pues, entré a formar parte y estuve ahí 5 años. Y ahí pude, pues, muchas cosas. Entonces, lo que venía viendo en teoría en el curso, lo pude sentir en la práctica en la comisión de disciplina. Entonces, ahí tuve que profundizar más y empezar a escribir un poco acerca de lo que se veía ahí, los temas de conflictos académicos, fraudes académicos, entre otras cosas. Tanto lo bueno como lo malo y lo feo que sucede en esas cosas. ¿Ya? Y claro, pues eso me llevó a profundizar en el tema, estar trabajando bastantes, bueno, 10 o más años, y entonces pues por eso estoy aquí, para conversar con ustedes sobre esto, ¿no? Y actualmente ya salí de la comisión de disciplina porque me jubilé, pero en cambio ahora formo parte del comité de ética. Entonces sigo en la onda, como se dice, ¿no? Y por eso estoy aquí con ustedes, hablando pues de la ética para la vida académica de los estudiantes, pensándolo como un código de ética micro, no macro. Porque ustedes habrán visto que en la página del SPOL hay un código de ética también, ¿no? Pero eso es macro, muy general, dirigido para estudiantes, profesores, personal de la administración, etcétera, pero es muy general. Y claro, en la vivencia que yo tuve, pues, a lo largo de los cursos, pues, pude ver que se requiere un código de ética específico, micro, para la vida académica de los estudiantes. El otro no sirve, no nos sirve para eso. Y por eso, pues, yo desarrollé un código de ética académico para mi curso, obviamente. Yo lo usaba en cada curso. Ese es el que ustedes tienen ahí, ¿no? Lo usaba en cada curso. Y claro, obviamente lo he propuesto también, pues, al SPOL para, si consideran importante, necesario, pues, que lo puedan adaptar como desean. Y por eso estoy aquí, entonces, hablando de la vida académica de los estudiantes. Que tiene alcance. Ahí está. No te puedo por aquí. Aquí tenemos a Adela Cortina. Adela Cortina, pues, es una profesora de ética y filosofía de la Universidad de Valencia. Y, obviamente, pues, fíjense ustedes en este libro, ¿para qué sirve realmente la ética? Ella dice que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. ¿Qué querrá decir? ¿Por qué dice eso Adela Cortina? Ustedes quieren leer el libro, pueden conseguirlo, pues yo, Mr. Book, Librimundo, no vengo a hacer propaganda por ello, pero si tienen interés en el libro, ahí lo pueden conseguir. También en el YouTube pueden conseguir ver algunas conferencias de ella, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de esto y esperamos porque al final de la charla, pues ya la pregunta se haya respondido, ¿no? Vamos avanzando. Que la iglesia, el sacerdote habla del amor y del temor a Dios. Ustedes me imagino que irán de vez en cuando a la iglesia, o quizás que no van quizás todos los domingos, pero habrán notado que el sacerdote habla del amor a Dios y del temor a Dios. ¿Han notado eso? ¿Sí? Yo también lo noté hace muchísimo tiempo, ¿no? Y me preguntaba por qué es que el sacerdote lo hace así. ¿Por qué no habla solamente del amor a Dios? Pues si es un Dios bueno, ¿por qué tiene que influir o tratar de intimidar a los feligreses con meterles miedo, pánico, terror? ¿Por qué no les habla del amor a Dios? Y claro, esa es la pregunta que tenía en la cabeza hasta que un día, cuando todavía teníamos los televisores esos grandotes, ¿no? Que había que cambiarlos,
eran enormes, pues, y había que cambiarlos a veces hasta con perilla. Una noche, pues, sintonizando, en ese entonces, pues, a la medianoche se cerraba la operación del canal y un sacerdote intervenía, dando una corta charla. Y en esa noche, en el momento en que yo sentí clic, aparece el sacerdote, Marco Agila se llamaba, y hablaba justamente del amor y del temor a Dios y de por qué ambos son necesarios. Y decía él, el amor guía, el temor corrige. ¿Se entendió ahora sí? ¿Por qué lo hace? Claro que la iglesia no es que habla de un temor que asusta, mete pánico y miedo y terror. No, es un temor reverente, ¿no? ¿Y por qué lo hace de esa manera? Porque hay feligreses, obviamente, que a través del amor y la guía, pues siguen por el camino correcto. ¿Y qué pasa con aquellos que no? Porque los sacerdotes lo saben, ¿no? Ellos están confesando todas las semanas a los feligreses y saben los pecados que llegan y a veces reinciden en los mismos pecados. Entonces, ellos saben esto, pues, y obviamente, pues, intentan entonces a aquellos que no siguen, se encaminan solitos a través de la guía, tienen que de alguna manera ponerlos en la línea. Y para eso, pues, incluye, pues, o hablan del temor a Dios, ¿no? Para a través de eso, pues, el temor, el castigo posible, digamos, pues, irse al infierno, etcétera, etcétera, pues, tratar de llevarlos por el buen camino. Pero eso no se hace solamente a través en este sector religioso, sino que ¿dónde también ocurre eso? Del amor y del temor, o influir a través de la guía y el temor. Las leyes son un ejemplo, ¿no? Tenemos leyes y las leyes, dice, pues bueno, se supone que ahí están para que uno se apegue y siga con las leyes, ¿no? Las reglas de la sociedad. ¿Y qué pasa si uno no lo hace? Entonces está el reglamento que dice que va a haber una sanción. De todo tipo, ¿no? Le va a caer un castigo. Entonces, pues, o uno se ajusta de buenas maneras, no porque sienta miedo del castigo, sino porque por principio uno tiene que participar, cumplir con las reglas que la sociedad se ha fijado como comunes para poder vivir en sociedad y por el bien común. Pero si alguien no lo hace, le va a caer una sanción, un castigo, ¿ya? Entonces, en la sociedad también se hace lo mismo. ¿Por qué unos países progresan económicamente y otros no? ¿Se han notado eso? Países que están económicamente muy bien y otros que están muy mal. ¿Qué hace la diferencia? ¿No? Claro, cuando digo económicamente, se refiere económicamente, pues. Económicamente solamente, ¿no? Eso no implica todavía la parte social, porque el hecho de que sea muy avanzado económicamente no quiere decir que socialmente también está bien. Eso depende. Depende de cómo se distribuye la riqueza, si hay políticas sociales, educación, salud y otras cosas más, ¿no? Si no, pues puede el país ser muy rico, pero hay mucho malestar, pobreza y desigualdad. Entonces, este trabajo, pues, lo hizo pues una institución. Ahí bien, esto viene pues del Instituto de Desarrollo Humano del Perú, aparece en esta publicación, perdón, es que hace un año que no estoy impartiendo clases y todavía se me desactivó el dedito, ¿no? Entonces se me va a veces a otro botón. Y de aquí salen pues y dicen pues cuáles son los 10 mandamientos del desarrollo. ¿Qué quiere decir lo siguiente? ¿Por qué unos países salen adelante y otros no? Hay países que son ricos en recursos naturales, pero sin embargo no salen adelante económicamente, ¿no? Por ejemplo, pues Ecuador, los países latinoamericanos son ricos en recursos naturales, pero no están precisamente en la mejor posición económica, mientras que hay otros países europeos como Suiza, por ejemplo, que ni siquiera tiene salida al mar y está en el primer mundo económico, podríamos decir, ¿no? Tampoco se ve, pues, que tampoco es una cuestión de raza o de color, de inteligencia, etcétera, ¿no? Entonces las razones estaban por otro lado y se identificó, pues, que en estos países hay una masa crítica de la población. Con masa crítica queremos decir una gran mayoría de la población que practica ciertos valores. Como por ejemplo, pues, orden, ahí los tienen ustedes, ¿no? Transparencia, se caracteriza el Ecuador por la población del Ecuador por orden, transparencia. ¿Qué les parece a ustedes? Puntualidad. Hoy empezamos a las 11:10, 11:15 creo, ¿no? Era las 11, ¿ya ven? Logro, sentido de logro, honestidad, respeto de los derechos humanos, de los derechos de los demás, respeto a la ley, ética en el trabajo, frugalidad.
O sea, una masa crítica de la población de estos países practica esos valores. Eso quiere decir que la población o el país se ha puesto de acuerdo en unos valores comunes para la sociedad. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que entonces la población, toda unidad, trabaja y internaliza estos valores, los hace, internaliza como leyes propias de manera libre y voluntaria para aplicarlos. Y eso permite pues entonces que la sociedad se cohesione, se una y trabaje todos juntas por un solo objetivo común. De lo contrario, si no hay eso, pues es un desastre, ¿no? Sálvese quien pueda y cada uno ve cómo se las arregla, sin importar el sentido del país o el beneficio común. Esa es la situación. Entonces, de ahí podemos decir, como conclusión, que el progreso económico de un país no es un fenómeno de carácter económico, es un fenómeno de carácter moral. Nosotros como Ecuador tenemos un conjunto de valores ya establecidos como país, que toda la población los conozca y que todos estemos de acuerdo en trabajar en esa dirección. ¿Los tenemos? No hay. No hay. Entonces, ¿a dónde vamos? Cada uno hace lo que cree que es conveniente, no para el bien común, sino para el bien propio, ¿no? Y estamos, entonces, en ese sentido, pues, no estamos avanzando en la dirección correcta del progreso. Por ahí, ¿la ven ustedes? ¿Qué debemos hacer para mantener humana la vida humana? Porque todos nacemos humanos. Pero, ¿cuál es el principal requisito para humanizarse? Para humanizarnos, obviamente, desarrollarnos en un ambiente humano, pues, obviamente, ¿no? Porque imaginen ustedes a un niño de pequeñito lo ponemos a vivir en medio de chimpancés, obviamente, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién sabe, no? Entonces, es un requisito importante para humanizarnos a lo largo de la vida, crecer en un ambiente humano. Obviamente, en un ambiente humano de calidad también, porque puede haber un ambiente humano de baja calidad. Por ahí, eso es uno de los principales requisitos para mantener la vida humana, ¿no? Como dice ahí, ¿qué puede mantener la vida humana? La vida humana, o cómo hacer que la vida humana sea más humana, o sea, ¿cómo vamos a hacer para ir humanizándonos, movernos hacia el lado humano de la vida? Ahorita tenemos un ejemplo terrible de cómo nos estamos moviendo hacia el lado inhumano de la vida. ¿Cuál es ese? La guerra, ¿no? Entonces, esa guerra que tenemos entre Rusia y Ucrania es es muy triste, ¿no? Porque no es que le afecta solamente a Rusia o a Ucrania, es un ejemplo de cómo nos estamos como sociedad, todos en general, deshumanizando. Eso nos afecta a todos. Es un ejemplo de cómo la humanidad entera se deshumaniza. Allá en Europa, donde surgió pues, la revolución científica, la revolución industrial, está en guerra. ¿Cómo puede ser? Es decir, pues que a pesar de que hemos avanzado mucho científicamente y técnicamente, humanamente estamos retrocediendo o no hemos progresado. Entonces damos 2 pasos, retrocedemos 1 quizás, ¿no? Pero es un ejemplo triste de cómo la sociedad en general nos estamos moviendo hacia el lado inhumano de la vida. Claro, nunca se dice, por ejemplo, a ese perro como coge al gatito, lo hace pedazo, eso es un imperruno. O si el gatito coge y destroza un pájaro, es un ingatuno, porque es inhumano, ¿no? Le ponemos el prefijo in. Claro, con los animales no sucede eso, porque ellos actúan por instinto. Entonces, pues eso es su comportamiento natural. Pero el humano no, porque el humano tiene, pues, conciencia, ¿no? Usa la inteligencia racional, reflexiona, distingue lo que está bien, lo que está mal, toma la decisión correcta en función de aquellos principios y valores que los ha adoptado de manera libre y voluntaria y los pone en práctica. Gracias a esa conciencia que tiene, y justamente uno de los objetivos del sistema educativo es formar esa conciencia. No digo que no la tengan, por supuesto, pero formar esa conciencia, en particular esa conciencia que nos va a servir para tomar las decisiones correctas. Más que nada cuando trabajamos en el ambiente académico, ¿no? Que a veces puede ser que esté faltando. Entonces, ¿qué es lo que nos hace plenamente humanos y expresa mejor nuestro potencial? Son los contenidos y ejercicios de nuestros sistemas éticos. ¿Y cuáles son los sistemas éticos? Es ese conjunto de principios y valores que acabo de decirles, porque se adoptan de manera libre y voluntaria y se los lleva a la práctica. Y en cierta forma, pues, en el ámbito académico, lo que tienen, ahí tienen algo ustedes, pues, en la hojita que han recibido, pues, un código académico dirigido, pues, a los estudiantes para orientar, pues, orientarlos, ¿no? Hacia la decisión correcta
en los momentos críticos donde se les cruza por la mente pues una mala tentación, ¿no? Y evitar que caigan en pecado académico. Mantener humana la vida humana es sobre todo, dice, actuar por propia convicción de acuerdo con sistemas éticos cuya esencia es el mutuo respeto. O sea, para respetar a los demás, ¿qué se requiere primero antes que nada? Respetarse uno mismo, ¿no? La autoestima, porque no se puede dar lo que no se tiene, porque eso uno de los mandamientos dice amar al prójimo como a ti mismo. Eso es clave, ¿no? Porque no podemos amar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces no se puede dar lo que no se tiene. Eso es importante. Por eso dice que esa clave es el mutuo respeto, porque ahí surge lo que se llama la pregunta de oro. ¿Y qué dice la pregunta de oro? ¿Cómo nos gustaría ser tratados? ¿Cómo les gustaría ser tratados a ustedes? Entonces, así hay que tratar a los demás. Esa es la pregunta de oro. Por eso es la esencia, es el mutuo respeto. Entonces, si uno no se respeta a sí mismo, como sucede pues un estudiante que comete fraude académico, no tiene autoestima ni respeto, obviamente, ¿no? Entonces, va a seguir cayendo en desgracia, como ya vemos. Ya veremos un poquito más adelante, pero entonces, ¿cuál es la esencia del mutuo respeto? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Entonces ahí surge lo que se llama, pues, la empatía. Ponerse en el lugar del otro. Del griego patos, que significa lo que uno experimenta. Por lo tanto, la empatía es la emoción que nos permite sentir lo que el otro siente. Es como cuando uno va donde el médico. Si les ha pasado a ustedes, llegando del médico y el médico muy amable los hace pasar, entrar, los recibe con muy cortés, etcétera. Entonces uno se siente bien. Y luego, pues, el médico es empático, se pone en el lugar del paciente que está sufriendo, por eso es que lo va a ver, ¿no? Y lo entiende y lo comprende, etcétera, etcétera. Y en ese momento, el curandero que uno lleva por dentro se activa solito y empieza a actuar. Y empieza uno ya a curarse desde ese momento. Y después, en una tercera parte, viene ya recién la parte técnica, práctica. Bueno, vamos a tratarlo esto de esta manera, va a tener que hacerse una operación, tomar unas pastillas, etcétera. O quizás lo peor puede ser que se va a morir en 3 meses. Esperemos que no sea eso, claro, ¿no? Pero bueno, entonces ven, eso es importantísimo. Si no existe ese preámbulo, entonces, porque yo también me he topado con médicos, ¿no? Que uno entra, parco, serio, ni siquiera mira a la cara, es terrible, ¿no? Da ganas de salir corriendo de ahí. Bueno, entonces, la empatía es clave para este proceso. Por eso dice luego, es el pegamento social que permite que poblaciones individualizadas generen lazos de familiaridad a través de dominios más amplios, de tal manera que la sociedad se cohesione como un todo. Es decir, que lo que hace la empatía es romper el ego encerrado dentro de nuestra boca. Encerrado dentro de sí, se rompe y se abre, pues se forma un mundo de 1 metro de diámetro. Se forma un mundo de 1 metro de diámetro, de 1 kilómetro, 10 kilómetros, 100 kilómetros, 10.000 kilómetros. Lo que quiero decir es que esa república, digamos, ese ámbito se extiende hasta los confines del planeta. Entonces la sociedad se cohesiona como un todo porque obviamente los objetivos o los fines son comunes, pero ya no solamente para una ciudad o un país, sino para el mundo entero. Entonces el mundo trabaja unido. Esto de la guerra, pues, que hablamos de Rusia y Ucrania, es un mal ejemplo porque el planeta se está destruyendo. ¿Y qué están haciendo algunos? Peleándose por territorio, peleándose por poder, mientras el planeta se destruye. Es como que si el bus está yendo al precipicio y los pasajeros adentro están discutiendo dónde se va a sentar cada uno. Terrible, pues, ¿no? Así pasa, así nos está pasando. Entonces, para recordar esto, pues, vamos a hacer lo que se llama aquí, pues, un pequeño ejercicio nano ejercicio de empatía. Entonces, pues, vamos a celebrar la existencia de nuestro vecino, eso es todo. Démosle al vecino, pues, démosle la mano, le estrechamos, o le damos un abrazo si quieren también. No, de mi parte no hay inconveniente. ¿Qué pasa? Ya, hagamos el ejercicio cortito de empatía. Es nano ejercicio nomás, no tienen que darle 10 abrazos, es un hito nomás. ¿Qué pasó? Le falta empatía. Bueno, en todo caso, pues, ahora que lleguen a su casa, pues le pueden dar un abrazo a su mamá, a su papá y le dice que lo quieren mucho. ¿Sí? ¿Podrán hacerlo? ¿Sí podrán hacerlo? ¿Sí? Bueno, muy bien.
Dice acá, fíjense, será una gran verdad. Vamos a sacar de una vez toda la... Ahí. En la entrada de una universidad en Sudáfrica, dice, está el siguiente mensaje para reflexión de los estudiantes. Para destruir una nación no se requiere de bombas atómicas o misiles de largo alcance. Solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copien los exámenes. O bajar el nivel o copiar en los exámenes. Y así dice, pues pacientes se mueren en manos de tales doctores, edificios colapsan, dinero es perdido en manos de tales economistas y contables, humanismo muere en manos de tales religiosos, la justicia muere en manos de tales jueces. Es decir, el colapso de la educación es el colapso, obviamente, de la nación. Entonces, ¿qué pasó con estos profesionales? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, recuerden pues que durante los años de estudio, pues hay 3 niveles de estudiantes, ¿no? Los estudiantes de mínimo. ¿Ustedes saben cómo luce un estudiante de mínimo? Bueno, pues ustedes saben cuál es el mínimo para aprobar un curso, ¿no? Entonces son estudiantes que apuntan al mínimo, pues un poquito al mínimo, un poquito más, pero no menos, ¿no? Entonces, ¿cómo se van preparando? Pues, ¿cómo va a terminar su carrera un estudiante que apunta al mínimo? Obviamente. Y quién sabe si de vez en cuando, como tiene debilidades académicas, pueda estar cometiendo también fraude académico, ¿no? Pues quizás. Pero también existe el estudiante de máximo. El estudiante de máximos es aquel que busca obviamente la máxima calificación y se prepara a todo dar, ¿no? Pone todo su esfuerzo para sacar la máxima calificación, lo cual está bien, ¿no? Se está preparando a conciencia para ser un buen profesional. Pero también hay el estudiante sin límites. ¿Cuál es el estudiante sin límites? ¿Perdón? Claro, es el estudiante que tiene internalizado el deseo de automejoramiento. Él no está detrás de una calificación, él está detrás de convertirse en un buen profesional y eso no tiene límite. Entonces, si a manera de ejemplo el profesor le manda a resolver los problemas impares del libro, del capítulo, él hace todo. Si hay algo que no entiende, va y consulta 2, 3 fuentes más, etcétera, etcétera. Él no tiene límite. Claro, va a sacar una buena calificación, pero su objetivo no es la calificación. Su objetivo es convertirse en un buen profesional. Entonces, ese es el estudiante sin límites. Ahora pregúntense ustedes, ¿son estudiantes de mínimo, de máximo o sin límites? ¿No? Si quieren ser estudiantes sin límites, deben tener bien internalizado el deseo de automejoramiento, que es importantísimo. Porque mientras están en la escuela, ¿quién está detrás de ustedes para que estudien? Los padres, ¿no? Los profesores. Cuando llegan al colegio, hasta cierto punto, bueno, están también los profesores y hasta cierto punto un poco todavía los padres. Cuando llegan acá a la SPOL, ¿quiénes están detrás de ustedes? Obviamente todos los profesores. ¿Y los padres también están atrás? Yo creo que ya no, ¿no? Ya no deberían estar. Y cuando salgan del SPOL, ¿quién va a estar detrás de ustedes? Para que sigan preparándose. Nadie. Depende de ustedes. Entonces, si ustedes no tienen internalizado el deseo de automejoramiento, ¿cómo van a hacer para ponerse al día de cambios de la ciencia y la tecnología que van rapidísimo? Si no tienen internalizado el deseo de automejoramiento. Yo a estas alturas me imagino que tendrán una biblioteca personal de un buen número de libros, ¿no? Y a medida que van pasando los años tendrán más y más, ya sea de libros en físico o en digitales, pero tendrán una biblioteca significativa, personal, me imagino. Debe ser así, ¿no? Bueno, entonces ya ven, pues el colapso de educación es el colapso de la nación, ¿no? Por los profesionales que quizás no se prepararon bien o quizás fueron avanzando a través de cometer fraudes y fraudes y fraudes y avanzaron y se graduaron un día, ¿no? Y recuerden pues que cuando se forma un profesional, acá, revisemos esta partecita, el matemático persa que aparece en la portada del texto de Baldor, pues, quien vivió entre los años 780 y 750 después de Cristo y cuya obra la desarrolló principalmente en la casa de la sabiduría de Bagdad, le preguntaron al gran matemático sobre el valor del ser humano y este respondió: si tiene ética, entonces su valor es 1. Si tiene ética, perdón, el siguiente es, si además es inteligente, agréguele un 0 y su valor será 10.
Y si también es rico, súmele otro 0 y será 100. Sí, por sobre todo eso, es además una bella persona, agréguele otro 0 y su valor será 1000. Pero si pierde el 1, que corresponde a la ética, perderá todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. ¿Me ven? Entonces, está bien, la universidad los prepara para ser buenos profesionales, ¿no? Para el éxito profesional. Pero también tiene que prepararlos para el éxito moral. ¿De qué sirve un profesional muy bueno, técnicamente hablando, si moralmente es un desastre? Las dos cosas tienen que ir en conjunto. Entonces, la SPOL o cualquier universidad en general tiene que prestarle atención a lo que son las habilidades duras, o sea, todos los conocimientos asociados a la carrera respectiva. Pero también tiene que prestarle atención a las habilidades blandas, y una de ellas es ética, porque si no estaría mandando a la profesión o a la sociedad profesionales inmorales, aunque técnicamente buenos, pero moralmente un desastre. Y ya saben lo que puede ocurrir. Ese profesional llega y va a amasar a los clientes, va a engañar, a estafar, etcétera, etcétera. Por eso es importante, ¿no? Formarlos en ética, porque como les dije antes, a través de eso se forma la conciencia. Y ya vamos a hablar un poquito luego de eso. Así que ya vean, pues no piensen que la ética es una cosa así nomás y ya pasó. Es clave para formar profesionales y recuerden que están aquí para salir a servir luego a la sociedad. Y no se trata solamente de servirla técnicamente bien, cual es importante, sino también moralmente bien, ¿no? Eduardo Galeano fue un escritor uruguayo, pues falleció hace pocos años, y él dice, la impunidad premia el delito, induce a su repetición y le hace propaganda, estimula al delincuente y contagia su ejemplo. ¿Por qué Eduardo Galeano escribió eso? ¿Qué habrá querido decir? Entonces tratemos de entender lo que quiso decir Eduardo Galeano con esto, con que la impunidad premia el delito. Recuerden ustedes, pues, ya les dije que el sistema educativo tiene como propósito formar la conciencia, ¿no? Y la conciencia es la que va a permitir tomar las decisiones ante un dilema o una situación, tomar la decisión correcta. Claro, para eso se utiliza la inteligencia racional, la reflexión. Con el apoyo de la conciencia, elige el camino. Y también con el apoyo de los valores que les dije antes, que están interiorizados en la persona, valores éticos, principios morales, para tomar la decisión correcta. Pero ¿qué pasa cuando el estudiante cae en un pecado académico? Vamos a decir un pecado académico al inicio, se inicia con pequeños papelitos, por ejemplo, ¿no? El papelito que lo esconde por ahí, etcétera, etcétera. Y claro, el profesor tal vez no lo descubre, ¿no? No lo ve y pasó. Entonces, ¿qué efectos tiene esto en la conciencia del estudiante? Obviamente, le va a mermar la conciencia, lo va a volver un poquito insensible y se le va a empezar a endurecer la conciencia. Y luego, obviamente, como tiene una conciencia ya ligeramente endurecida, tiene menos capacidad para discernir el bien del mal. La conciencia ya no está en 100% de capacidad para ayudarle a discernir el bien del mal. Y entonces hay mayor tendencia a caer otra vez en el fraude. Y ese fraude, nuevo fraude, le endurece más la conciencia. Se vuelve más insensible, menos capacidad para discernir y así va avanzando, ¿no? Más fraude, más conciencia. Es decir, en lugar de desarrollar la buena conciencia, empieza a desarrollar una mala conciencia. Hasta que finalmente se le endurece tanto la conciencia que ya no le sirve para nada. Básicamente la capacidad de reflexión no puede hacerlo porque la conciencia no está ahí para auxiliarlo y la inteligencia racional ya tampoco le ayuda mucho, no le sirve. Entonces, en ese caso, cuando la capacidad de discernir entre el bien y el mal desapareció, la persona o el estudiante cae en lo que se llama un vacío moral. Vacío moral. Y en esas condiciones es capaz de cometer cualquier atrocidad, porque ya no distingue bien del mal. Eso es una cosa nebulosa, ya no hay. Puede cometer atrocidades. Y eso es lo que pudimos ver en las prisiones, que se mataba a la gente en la prisión, cortaban cabezas, quemaban cadáveres, terrible, ¿no? Gente que ya ha caído en esa cuestión del vacío moral, ha llegado a ese extremo. ¿Ok?
Claro, no se espera, claro, a nivel universitario no se van a cometer ese tipo de cosas, pero sí se puede cometer el hecho de que está con el papelito ahora y después ya no es el papelito, comienza a comunicarse con los compañeros, comienzan a pasarse tareas, proyectos y luego comienza a tomarle foto al examen para mandarlo a alguien afuera para que le envíen la solución o comienza a estar intentando de entrar a, qué sé yo, a los sistemas académicos para ver qué descubre, cómo lo hace, es terrible. O sea, va el nivel de gravedad así. Y entonces y eso se debe justamente pues a que va cayendo poco a poco gradualmente en un vacío moral, ¿no? Va endureciendo la conciencia. ¿Cómo se puede contrarrestar eso? Obviamente hay que corregir, hay que guiar. Obviamente eso va a ser, el estudiante se va a hacer merecedor de una sanción, pero también hay que corregir de alguna manera para prevenir, para hacerlo despertar y darle también la oportunidad de regenerarse, o sea, de rehabilitarse moralmente. Porque se le sanciona y se lo manda un año a la casa, pero cuando regresa no significa que se ha rehabilitado moralmente, ¿no? No hay seguridad de eso. Quizás sí, quizás no. Y Gilles Paul sigue formando un profesional que cuando llegue a la profesión, pues quién sabe qué cosas será capaz de hacer. Entonces, hay que rehabilitar a esos estudiantes moralmente. Entonces, por eso, pues es importante trabajar en estos temas. Formar profesionales para el éxito profesional y también para el éxito moral, ¿no? Por eso, la impunidad es la que da esto, ¿no? No ve que el estudiante comete la falta, como no es descubierto, sigue, ¿no? Va entrando en confianza y sigue ascendiendo. Entonces ya después del papelito ya vienen otras cosas más severas, ¿no? Lo cual, pues, lo que significa esto es que la conciencia se refuerza a sí mismo, la mala conciencia se refuerza a sí mismo y se forma un círculo vicioso que se extiende indefinidamente, se aleja permanentemente del equilibrio, ¿no? Y cuando quiere el estudiante algún día regenerarse, va a buscar la conciencia para que le ayude, ya no la encuentra, ¿no? No la encuentra. Entonces necesita ayuda para buscar la conciencia y encontrarla como debe ser. Ética, entonces, la reflexión ética pretende ayudarnos a entender cómo podemos ayudarnos los unos a los otros a convivir mejor, a disfrutar de una mejor vida posible. Porque les dije, ¿no? Se trata de una serie de guías, principios que la sociedad los adopta para llevarlos a la práctica y trabajar todos por un bien común. Pero los mismos podemos decir de una institución como la ESPOL. Es una serie de principios y guías que la ESPOL adopta para ponerse de acuerdo y trabajar todos por un objetivo común. Por eso es importante. Convivir consiste en intentar que la vida de otro sea mejor para que la tuya también lo sea. Entonces, no se trata de que yo luche por mi bienestar, punto, sino que la mejor manera de estar yo seguro y tranquilo es trabajando por la seguridad de los demás. No me refiero a la seguridad física, me refiero a la seguridad en general, ¿no? Entonces, si trabajamos por la seguridad de los demás, o sea, el bien común, nosotros también estamos seguros. Pero si solamente me preocupo por mi propio interés, mi seguridad, no vamos a estar seguros, ¿no? Y eso es lo que vemos, perdón, en Guayaquil, una serie de barrios que están cerrados. ¿Lo ves? Han notado ya que nos estamos amurallando, ¿no? Nos estamos atrincherando. Es reflejo de eso. Eso no es progreso. Eso es todo lo contrario. Eso es de progreso. Ver barrios amurallados es un sentido de progreso. Algo está mal en esa sociedad. Porque la gente empieza a amurallarse, a trincherarse. Y si no hacemos algo para cambiar eso, terminaremos toditos atrincherados algún día. Inclusive ahora en las trincheras, en los barrios, también asaltan y roban, se meten de alguna manera y les roban allá adentro mismo. Entonces ya no estamos seguros. Por eso, lo mejor es, como dice acá, pues, 3 familias, el principio de reciprocidad. Habrán visto alguna vez el programa de 3 familias, me imagino, ¿no? Y entonces, pues ahí llama él, no me acuerdo de él. ¿Se acuerdan? Bueno, él es el que dice, si tú estás bien y yo estoy bien, todos estamos bien, ¿no? Entonces, ellos lo dicen en el programa así de manera jocosa, ¿no? Para divertirse, pero en el fondo está el principio de reciprocidad, en el fondo de eso. Te está diciendo, si yo me preocupo por tu bienestar, entonces yo también voy a estar bien. Pongámoslo de manera general. Si todos en Guayaquil nos preocupamos por el bienestar de todos, todos vamos a estar bien. O pensemos ya a nivel nacional o a nivel mundial. No podemos, una empresa no puede considerarse exitosa en una ciudad fracasada, en un país fracasado, ¿no? Y tampoco
un país puede considerarse exitoso en un planeta fracasado, porque la sostenibilidad es relacional, no es aislada, ¿no? No hay seguridad. La única posibilidad de tener futuros es trabajando juntos, cooperando, no compitiendo, porque la competencia es el inicio de una guerra de algún tipo, que básicamente termina destruyéndonos a todos. Hay que empezar a cooperar. Sobre todo considerando que los límites físicos del planeta son finitos. No hay mucho para dónde ir. Y si no cuidamos las funciones de los ecosistemas, los servicios ambientales que este nos ofrece, no los cuidamos, simplemente no tenemos futuro. Y lo que le vamos a dejar a las próximas generaciones es una catástrofe, ¿no? Por eso el principio de equidad, que tiene que ver con las presentes generaciones, ¿no? La equidad entre presentes generaciones, cuando lo vemos en el tiempo, o sea, la preocupación de las generaciones actuales con las futuras, el principio de equidad se transforma en el principio de sostenibilidad. Entonces, todo esto es relacional, no es aislado. Cuando hablamos de estos temas de ética, todo es relacional. No podemos trabajar aislados, tenemos que cooperar, colaborar y trabajar siguiendo los mismos fines, los mismos principios y por el bien común, fines comunes, si no, no hay futuro. Esto, ahí está. Confiar en la ley, dice. He vivido mi vida en una... Creo que me salté. Ahí sí se saltó uno, ya. El dilema entre lo legal y lo moral. Fernando Savater, en su libro Ética, Fernando Savater es un filósofo español, ¿no? También encuentran sus libros en Mr. Book, etc. Dice, no es lo mismo la legalidad que la moralidad. Observen ahí, una cosa es lo legal, otra cosa es lo moral. La ley autoriza a hacer cosas que son inmorales, cosas que uno sabe que están mal. La ley no resuelve los problemas morales de cada cual. Ejemplo, el aborto de empleados. Se ha discutido de aborto no solamente aquí, en muchos países. Despedir empleados también es legal, ¿no? Obviamente pagando todas las indemnizaciones, pero eso no libra a quien toma la decisión de la deliberación moral. Por eso dice acá, despenaliza algunas cuestiones, pero no suprime la deliberación moral que la acompaña. Dentro del marco legal se puede pensar y actuar con moralidades muy distintas. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra referencia, máxima referencia de comportamiento? ¿El marco legal o el marco ético? ¿Perdón? El ético, ¿no? Ya vamos llegando para allá, vamos avanzando otro poquito. Ya. Confiar en la ley. He vivido mi vida en una sociedad en la que no existe el Estado de Derecho y es una terrible existencia. Pero una sociedad donde el imperio de la ley es la única norma de conducta ética es igual de malo. Esto lo dice el disidente ruso, ¿no? Alexander Solzhenitsyn, como quiera que se pronuncie. Él era, bueno, estamos hablando de la Rusia de la década del 60, Unión Soviética 60, 70, él fue pues enviado a Siberia, ¿no? Y permaneció allá mucho tiempo y creo que murió, bueno, murió por allá me parece, bueno, etcétera. Pero entonces él dice eso, en otras palabras, si aspiramos al estándar legal para la excelencia moral, no hemos entendido nada. Entonces una cosa es la norma jurídica, otra cosa es la norma moral. Y los abogados, por ejemplo, tienen que regirse apegados a las normas jurídicas y a las normas morales. ¿Así lo hacen? ¿Cuál es la percepción de ustedes? ¿Sucede así? No dicen nada. ¿No le escucho? Tienen que, claro, tienen que llevar su trabajo apegado a normas jurídicas, obviamente, y también apegado a normas morales, éticas, ¿no? Dos cosas. Ah, perdón, se me estaba yendo el micrófono. Sí, perdón, diga.
Claro, entonces ahí sucede que quizás el abogado sabe que es culpable. Claro, tiene que defenderlo, pero no defenderlo para que salga libre, digamos, precisamente, sino para defenderlo para que siga un proceso justo y reciba la sanción correspondiente. Porque ¿qué pasa si un estudiante está copiando y no se corrige nunca? Sigue copiando, pues. ¿Y qué pasa con su conciencia? ¿Y qué pasa, qué será capaz después como profesional si no lo corregimos ahora? Es como el niño, ¿no? Si el padre no lo corrige, ¿qué va a pasar de mayor con él? ¿En qué se va a convertir? Lo mismo pasa acá. Si la SPOL no corrige a un estudiante que está empezando y está haciendo travesuras académicas y lo deja no más avanzar, ¿qué sabe que al final, cuando esté llegando a los últimos años, qué será capaz de hacer? Y en la profesión también. Entonces es una obligación moral corregir eso, sanarlo, ayudarlo a sanarse, a rehabilitarlo. Entonces no se puede ver que porque se lo sanciona o se lo envía a una comisión de disciplina se lo está castigando, qué malos que son, qué malo que es el profesor, me envió a la comisión de disciplina. Lo está enviando para que ayudarlo a sanarse. Va a haber un castigo posiblemente, una sanción, pero eso le va a permitir recapacitar y corregir. Allá por el 2012 hubo un estudiante en el aula que lo encontré con el teléfono escondido bajo el examen, bajo la hoja. Y claro, pues lo retiré y yo le puse 0 realmente, ¿no? Quedó 0 en el examen. Pero ¿qué pasó en el 2019? Me encontré 7 años después, cuando ya debía haber estado graduado, me volví a encontrar con él, pero ya no en el aula, en la comisión de disciplina, porque yo era miembro de la comisión de disciplina, y llegó ahí. Había cometido una falta mucho más grave ahora. Entonces, si yo lo hubiera enviado a la comisión de disciplina, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera corregido? ¿Quizás hubiera cambiado? Sí, tal vez, ¿no? Tal vez sí le ayudaba. Pero no lo hice y quizás ese estudiante fue cometiendo más pecados hasta llegó a pecados ya capitales. Es terrible, ¿no? El abogado también, ¿no? Tiene que ser consciente de eso porque entonces, si defiende al culpable, claro, tiene que defenderlo, por supuesto, que siga un proceso justo, etcétera, etcétera, pero no puede, pues, poner el interés privado de un cliente por encima del interés público, porque entonces, ¿qué va a pasar? Se pierde la fe en la justicia. ¿Quién va a confiar en la justicia? Ustedes han visto lo que sucedió recientemente. Esto está calientito. El jugador Plata, sí lo conocen, ¿no? Jugador de fútbol Plata, ¿lo conocen? Hace pocos días, pues, borracho, bueno, dice que tenía 2 o 3 veces el nivel de alcohol, eso dicen las noticias, o sea, estaba en cierta forma borracho, conduciendo un carro por allá en España a exceso de velocidad y se estrella con un taxi o algo, causa unos daños, no mató a nadie, pero causó daños. ¿Cuál es la sanción que le pusieron? No siguen las noticias, deben estar muy ocupados estudiando ustedes. ¿Qué noticia, qué sanción le pusieron allá? ¿Han visto? Creo que no puede conducir ya. Creo que le quitaron la licencia. Primero, lo mandan 6 meses a la cárcel. Y segundo, le quitan la licencia 4 años. Entonces se espera que él, bueno, lo están corrigiendo, ¿no? Salvándolo un poco para que recapacite y no vuelva a hacer. Porque ¿qué pasa si no sucede eso? ¿Qué va a ocurrir con él? Posiblemente vuelve a salir borracho y quizás la próxima vez mata a alguien, ¿no? Sí. ¿Perdón? Sí, todavía está, pero eso ya adelantaron, así está en juicio todavía. Vamos a ver si realmente le confirman eso, ¿no? Le ratifican eso. Aquí, ¿cómo sucede aquí en Guayaquil o en el Ecuador en general? ¿Es igual? Por manejar borracho se va 6 meses a la cárcel y le quitan la licencia 4 años. No. A mí me pasó, y lo digo porque me pasó. El carro estaba estacionado en un sitio, vino un borrachito en la noche, bien borracho, y a exceso de velocidad y se estrelló contra el carro. El carro estaba estacionado, no había nadie. Y claro, causó destrozos. La policía lo detuvo y claro, pues hizo un parte donde los daños ascendían a $1,000. Bueno, en todo caso, terminamos ante el juez, aquí por la Florida, ¿no? Ese edificio grande, terminamos ante el juez, estaba el borrachito con su abogado, el fiscal, el juez, y estaba yo, pues, que era el afectado. Y claro, el juez dispuso que me pagara los $1,000 que decía el parte, y me pagó los $1,000, y lo condenó a 1 mes de trabajo social. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que un tipo borracho que puede matar a alguien se le ponga 1 mes de trabajo social, no le quitan la licencia ni nada?
Entonces, claro, terminó la ceremonia y le hablé con el juez, le digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo protege usted la seguridad pública si hace esto? Este borrachito va a salir y puede matar a alguien y usted no hace nada, no simplemente a un mes le deja la licencia y va un mes a servicio social. Me dijo que no lo podía sancionar porque a él lo agarraron porque se chocó contra el carro. No lo agarraron por borracho, lo agarraron por el accidente. Y como lo agarraron por el accidente, lo sancionaban por el accidente, no por borracho. Y no podían sancionarlo por borracho. Esa es tamaña mentira, pues, ¿no? Porque en España deberían ser lo mismo. A él lo agarraron porque se chocó a Plata. No lo agarraron por borracho. Al agarrarlo se dan cuenta que está borracho. Y lo sancionan por eso. Aquí no. Aquí aparentemente no es así. Entonces ya ven, pues, la norma, el conflicto entre la norma jurídica y la norma ética. Por eso decía por ahí, la ley permite ciertas cosas, aunque quizás no es la ley, sino son los abogados, quizás. Son los abogados los que permiten ciertas cosas, no es la ley. Entonces, si bien es cierto, pongamos el caso de que la ley, el juez tenía la razón. Esa es la parte legal. ¿Y qué pasa con la parte ética? Si la parte ética está por encima por eso, pues, entonces significa pues que el público queda desamparado. Ese borrachito va a andar por ahí y va a matar a alguien en algún momento. Y ahí la culpa la tendrá el abogado, el juez, que no supo sancionar a tiempo, como me pasó a mí, que no sancioné a la estudiante, bueno, lo sancioné con el 0, pero no lo envié a la comisión de disciplina. Si lo hubiera enviado a la comisión de disciplina, quizás hubiera habido una rehabilitación moral del estudiante, quizás, no es una garantía, pero quizás, ¿ya? Esas son las cosas. Por eso dice, pues, que, en otras palabras, si aspiramos al estándar legal, pues no hemos entendido nada. Entonces, lo mismo aquí en la institución, si esperamos solamente al Estado, al aspecto legal, no hemos entendido nada. Tenemos que pensar, al aspecto reglamentario, quiere decir, está bien, debe existir, pero no es suficiente, ¿no? La aspiración moral debe estar por arriba de eso. Por eso dice acá, la ética da las condiciones necesarias para la existencia de las normas legales. Sirve de base para establecer la ley, las reglas, ¿no? Las normas legales salvaguardan los mínimos morales necesarios para la convivencia, el mínimo. Es una ética de los mínimos. Entonces, todo este marco jurídico es una ética de los mínimos. Y también, pues, la ley no debe dictar la moral, y la moral debe reducirse solamente a la ley. Entonces, tenemos una ética de los mínimos representada por la ley, y obviamente hay una ética de los máximos representada por el marco ético. Entonces, vayamos viendo esas diferencias, ¿no? Y aquí surge, pues, lo que se llama la libertad jurídica y moral. Esto viene del libro Aporofobia, de Adela Cortina también. Aporofobia significa fobia hacia a los pobres, ¿no? Y ella notó que, ustedes saben, pues, en el África hay mucha gente que emigra hacia Europa, quiere entrar a Europa, por diferentes razones, ¿no? Por la pobreza, la hambruna o porque huyen de la guerra, etcétera. Y no los dejan entrar, pues. Pero, en cambio, pues la gente que sí tiene dinero puede entrar libremente a Europa, Estados Unidos, a todas partes. Entonces, ella se dio cuenta que realmente no es que, no, la fobia en realidad no es a la gente, sino a la pobreza. A la pobreza, porque si estas personas que vienen del África tuvieran mucho dinero y dijeran, aquí vengo, voy a invertir 10,000, 30,000, 50,000 dólares, posiblemente le dan un pase. Pero no, es la pobreza, es la fobia contra la pobreza realmente, ¿verdad? Y no es posible que no podamos nosotros viajar libremente en nuestro propio planeta, cuando es el único planeta que tenemos. No es posible. Por eso es necesario trabajar por el bien común, de tal forma que podamos algún día viajar libremente por todo el planeta, sin necesidad de tener que sacar visas y obtener permisos de por aquí y por allá, ¿no? Pero claro, necesitamos una sociedad diferente para lograr eso. Eso se entiende, pues nosotros también no podemos abrir, bueno, actualmente ya no se pide récord policial. Entonces entra, pues ya saben quiénes entran y las causas que pueden causar acá, ¿no? Entonces acá dice, vamos, la libertad jurídica es la libertad externa, es decir, la que regula las relaciones entre las personas. Y esa libertad externa es la ley, ¿no? Y la libertad jurídica ejerce la función de comunicar qué es lo que la sociedad no acepta por no concordar con sus valores. Porque la persona comete un delito y obviamente eso es de acuerdo con los principios guías establecidos en la sociedad de comportamiento. Entonces, obviamente, vendrá una sanción
para hacerlo recapacitar, corregir a tiempo, ¿no? Para que no vaya degradándose más y vaya a acabar, a destruir su conciencia y luego quedarse y caer en un vacío moral. ¿Y cuáles son las, perdón, la libertad moral? Es la libertad interna, la autonomía personal, la capacidad de cada persona de fijarse leyes a sí mismo y de obligarse a sí mismo. Entonces, vean ustedes, hay dos libertades, la jurídica, regida por la ley, y la moral, que son también leyes, pero que uno mismo se las impone, pues, de manera libre y voluntaria, y las pone en práctica, lleva a la práctica. Esos son los principios guías. Son los principios guías morales que van a regir, pues, el comportamiento de cada persona y de todos en la comunidad, porque todos, se supone que todos seguimos las mismas guías. Eso es importante. Y aquí tenemos entonces, a nivel de SPOL, la libertad jurídica. ¿Cómo se ejerce la libertad jurídica a nivel de SPOL? Obviamente, a través del reglamento de disciplina. ¿Conocen el reglamento de disciplina? ¿No? Bueno, entiendo que muchos de ustedes son novatos, ¿verdad? O ya están en carrera. En todo caso, pues, entren a las páginas del SPOL y busquen reglamento de disciplina, ahí se van a enterar cómo funciona. Y funciona, entre otras cosas, pues tiene lo que se llama una comisión de disciplina. Está integrada por profesores, pero no les recomiendo que vayan a conocerlos, ¿no? No creo que tengan interés en conocer la comisión de disciplina, menos aún reunida. Espero que no. No se les ocurra ir a buscarlos, ¿no? Espero que no. Entonces, funciona a través de la comisión. Y si un estudiante cae en desgracia, obviamente, pues, va a haber un reporte de parte del profesor, la persona que lo identificó, y eso llega a la comisión de disciplina, y la comisión de disciplina los va a llamar a declarar. A decir, bueno, aquí el profesor ha dicho, dice que usted hizo esto, ¿qué tiene usted que decir al respecto? Y claro, el reglamento permite que el estudiante vaya con abogado. Ahora, ¿no? Puede ir con abogado. Y claro, hay abogados que van con el estudiante y dicen, pues, tiene que decir la verdad, reconozca que lo hizo y pida disculpas y prometa no volver a hacerlo. Hay abogados que asesoran de esa manera al estudiante, lo cual es lo correcto, porque no pueden interferir con la formación de los profesionales que tenemos aquí en la SPOL y en cualquier universidad en general. Pero hay otros abogados que hacen ¿qué? Guarda silencio, no dice nada, no digas nada, quedas en silencio. O sea, el estudiante, si es inocente, debería decir yo soy inocente, ¿no? Pero no, le hacen guardar silencio, no digas nada. Y si se le hace pregunta, le dicen, no responda. Sí, no, sí, no. Y a veces cuando no hablan los estudiantes, habla el abogado, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Y también, pues, también hacen es empezar a encontrar, pues, los mecanismos, los legalismos, para tratar de ver cómo exculpan al estudiante, sabiendo que es culpable. Eso es terrible. Y si hay abogados, entonces hay abogados de los que son conscientes, buenos, entienden, que apoyan el proceso y conocen que tienen que defender que se cumple el proceso, no sacarlo y culparlo, a pesar de que es culpable, ¿no? Porque entonces le están haciendo un daño. Entonces el estudiante sale libre, vamos a suponer, y va a seguir, pues. Y quién sabe hasta dónde llegará, podría llegar. Y ahí están los valores que se supone con los cuales no está de acuerdo, pues, ese comportamiento del estudiante. Son los valores de SPOL, ¿no? Deben conocerlos. Claro que el reglamento es un poco más detallado, ¿no? Más específico. Bien. Entonces, esta ramita, pues, de libertad, reglamento y comisión es lo que conocemos también, pues, como ética de los mínimos, representado por el marco legal. Y eso es todo lo que había antes, hasta el 2021, digamos. Es decir, que la SPOL había un desbalance a favor del castigo. ¿Qué quiere decir? Que eso es lo único que había. Es decir, pues que eso es más o menos como les dije, ¿no? El padre llega al niño, comete una falta, lo castiga. Luego 2 días después otra falta, lo vuelve a castigar. Y lo castiga, y lo castiga, y lo castiga, pero nunca lo orienta, lo aconseja, solamente castiga.
más o menos así. Había un desbalance a favor del castigo, es decir, cometió la falta a la comisión. Cometió la falta a la comisión, pero ¿qué orientación recibió, qué guía recibió el estudiante para tratar de prevenir, corregir eso o rehabilitarlo? Nada. Entonces, eso ha cambiado desde principios de este año. Ahí tenemos la libertad moral que les dije, pues está regida por el marco ético y el código de ética académico del estudiante. Ese código no es un código oficial de SPOL todavía, es simplemente el código que yo he preparado o preparé para mis clases y que lo difundo y lo tienen ustedes ahí, ¿no? Entonces les digo, no es oficial de SPOL todavía, es simplemente un código personal por si acaso. Y ahora existe también lo que se llama pues un comité de ética, con el cual se persigue pues cultivar la eticidad institucional en la SPOL, ¿no? Exista un ambiente ético. Entonces la idea es que ustedes se conviertan en los apóstoles de la nueva ética de la SPOL. Hoy que salgan van a ir por todos los confines de la SPOL predicando la palabra de la ética. ¿Será? Tienen que salir como creyentes y practicantes de aquí, ¿ya? Okay. Cuidado. Bien, entonces esas son las dos ramas, podremos decir, los dos brazos, ¿no? Por un lado, pues, para corregir esto, ética de los mínimos, libertad, para corregir, y el lado derecho, para prevenir, guiar, orientar, no dejar a los estudiantes abandonados. Las dos cosas deben funcionar. Por eso hay comisión de disciplina y comité de ética. Y obviamente trabajan juntos, ¿no? Porque el comité de ética tiene que saber qué está pasando con los estudiantes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y a su vez, pues, la comisión de disciplina tiene que saber cómo está actuando el comité de ética para prevenir también, ¿no? Porque alguna vez llegó un abogado y nos dijo, ¿y ustedes qué están haciendo para prevenir? Y él tenía toda la razón. Claro que hay un código de ética en la SPOL, tiene un código de ética donde dice, pues, el código de ética macro existe, pero no hay un código de ética específico académico para el estudiante. Entonces, ¿qué se está haciendo para prevenir? Ese es el punto. Y obviamente ahora, a partir de este año, ya tenemos este comité de ética que empieza a actuar justamente para prevenir. Y en parte de eso, esta charla es parte de ese proceso también, ¿no? Aunque hay más, no es todo por hoy. Entonces, la eticidad es el cultivo de la ética cívica, es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Debe transmitirse a través de la educación formal e informal, de las escuelas, familias, los medios de comunicación, el ejemplo de los personajes públicos y la configuración de las organizaciones y las instituciones, lo que da lugar a la eticidad. Entonces, todos formamos parte de eso porque cuando andamos por ahí, andamos modelando. Alguien nos ve, puede ser que nos imite, puede ser que imite lo bueno, puede ser que imite lo malo, ¿no? Por ejemplo, los jugadores de fútbol son personajes públicos. Eso se ve por la televisión, pues a miles y miles los ven, inclusive de niños. ¿Y qué hacen los jugadores a veces? ¿Han visto? De repente el jugador dice, mano, mano, mano. Le llama al árbitro la atención, es mano, mano. ¿Quién cometió la mano? Yo cometí la mano. Sanciónenlo. ¿Se han visto? No, eso no sucede. ¿No? Y además, en el fútbol también se favorece, pues, hay un desbalance a favor del castigo. ¿Se han notado? Porque solamente se saca tarjetas amarillas si cometió una falta leve y una roja si cometió una falta grave. ¿Y qué pasa si el jugador comete un acto de honestidad e integridad en la cancha? Como dice, ¿no? Él metió la mano y le dice al árbitro, metí la mano, sí, fue un error, no lo hice voluntario, pero lo cometí. Por favor, señor árbitro, tome acción, ¿no? Debería sacarle una tarjeta blanca, pues. Y todo el estadio lo va a aplaudir. Pero no se da eso, ¿no? Entonces, también hay un desbalance, pues, a favor del castigo. Entonces, le decía, pues, los jugadores a veces se lanzan a propósito. Se lanzan a propósito, simulan eso, y eso debería ser severamente sancionado, porque fíjense, ¿qué pasa si eso queda en la impunidad? ¿Qué dijimos sobre la impunidad hace un momento? ¿Qué dice Galeano sobre la impunidad? Y el jugador hace eso y el árbitro no sanciona y deja pasar.
Y los directivos del club no llaman la atención al jugador para que no haga ese tipo de cosas, porque él es un personaje público y los niños y jóvenes están viendo eso. De ahí que se vuelve una cosa crítica. Debería verse con un adulto al lado para que le diga al niño cómo son las cosas, ¿no? Los errores que están haciendo, cómo este jugador, un mal personaje, está deseducando, está influyendo en la formación moral de los niños que lo están viendo. Y creen que entonces ser vivo, simular cosas, está bien. Y deforma a la sociedad. También. Pero a veces sí, de acuerdo, pero a veces pasan por alto. El jugador se cae y no lo sanciona, deja pasar nomás, ¿no? En uno de los partidos hace poco, era Ecuador con algún país, no me acuerdo si era con Chile, algo pasó, con Chile creo que fue. Bueno, y había dudas del gol, pues porque la pelota parece que no estaba muy claro si entró o no entró, sí, así fue creo, pero el árbitro no fue al VAR, debió ir al VAR a verificar y no dejar dudas. ¿Se recuerdan? Bueno, no sé si fue con Chile o con Perú, pero fue con uno de esos equipos. ¿Perdón? Uruguay, no, era Ecuador. Era Ecuador con otro equipo. Contra Paraguay fue. Entonces debía, para que no queden dudas, ir al VAR, pues, y verificar, es decir, como no lo hizo, entonces, claro, quedaron las dudas de que el árbitro manipuló la cosa a favor de Ecuador. ¿Por qué no fue al VAR? Entonces, esas cosas no deben darse, porque él, como personaje público, está formando a la juventud también. Eticidad, ética incorporada a la vida personal e institucional de la sociedad, de una sociedad. Entonces, la idea es tener un ambiente de eticidad en el país, en las universidades, aquí en la ESPOL. Pero para eso se requiere participar, ¿no? Trabajar cultivando la eticidad. Y ahí pues están ustedes, ¿no? Como los representantes, los apóstoles que van a predicar la palabra de la nueva ética en la ESPOL. Existen entonces únicamente dos aspectos importantes cuando se trata de la ética. Primero es el estándar a seguir, o sea, ser creyente, confiar en ese estándar, ser creyente de esto. Y segundo, la voluntad para seguirlo, o sea, volverse practicante. Esa es la parte más difícil. ¿eh? Ser creyente es fácil, pero ser practicante es la parte más difícil. Y entonces ahí tienen ustedes el código de ética académico. Entonces, ¿serán capaces de llevarlo a la práctica? Ejercerlo, ¿no? Llevarlo a la práctica. Esa es la idea. ¿no? Y ahí lo tienen, pues, algunas notas al respecto. No vamos a tener tiempo de leer todo porque discutir el código de ética pues toma más de una hora. Pero ahí tienen, pues ustedes, por ejemplo, habrán notado porque ustedes están aquí en la ESPOL recibiendo 3 becas. Una de las becas es de la sociedad que les paga los estudios. Eso es fabuloso. ¿Cuál es la segunda beca? ¿Qué pasó? Se quedaron sin palabras, no lo saben. ¿Perdón? De los padres, pues. Porque aunque la educación sea gratuita, si no tienen unos padres que les den casa, comida y algo para moverse, ¿no? Textos, papeles, etcétera, no van a poder venir acá. Y así hay mucha gente que, si bien es cierto, no tiene que pagar por la educación, no puede porque no tiene quien lo apoye. Y así hay estudiantes que están en una situación, quieren estudiar, pero no pueden. Tienen que trabajar porque sus padres no pueden ayudarlo. Es duro, ¿no? ¿Y cuál es la tercera beca? La salud de uno mismo, ¿ya? Ah, por la salud, dice usted, a ver, no entendí. Claro, la salud también es importante. ¿Y a eso se refiere usted? Claro, hay que contar con salud. ¿A eso se refiere? Sí, muy bien. Y eso es importante porque ustedes fuman. ¿Alguien fuma? Tal vez no lo va a decir. Pero es inaudito, ¿no? Porque cuando uno nace, ¿con qué nace? ¿Qué es lo que tiene al nacer? Si nace con estrellas, claro, no estrellado. Si nace con estrellas, va a contar con salud. Y es inaudito que hay jóvenes que acaban con eso. Andan fumando. Y se están metiendo sustancias cancerígenas al cuerpo. Yo no sé qué tienen contra la vida.
y se matan, se están matando. Y luego cuando vienen los 40, los 50 años empiezan los problemas. Y luego, ¿quién tiene que pagar eso? Para curarlo, la sociedad tiene que pagar. O sea, le pagan a cuenta a la sociedad. Las compañías de cigarrillo fabrican el cigarrillo, obviamente que contribuyen al PIB, pero es un hecho dañino para la sociedad. Y luego, pues, por supuesto, ganan también dinero, y luego la sociedad tiene que invertir para curar a los enfermos del cigarrillo. Sale carísimo, pues, ¿no? Son efectos dañinos de la sociedad, pero contribuye al PIB. Aparentemente estamos mejor, subió el PIB, pero esos son hechos dañinos, debería restarse. Si se produce un accidente aquí terrible, 10, 15 carros incendiados, chocados, eso es excelente para el PIB, porque va a haber a comprar vehículos, reparar vehículos, va a haber, las funerarias van a intervenir, los hospitales, la clínica, etcétera. O sea, va a haber un gran gasto de dinero que contribuye al PIB. Entonces, aparentemente, estamos mejor, pero son hechos dañinos que deberían restarse, no sumarse, ¿no? Las empresas camaroneras, pues obviamente exportan camarón y contribuyen al PIB. Pero ¿dónde aparece pues la destrucción del espacio natural para poner la camaronera? Eso no aparece en ninguna parte. Entonces no es que hay que restar eso para ver si realmente estamos tan bien como parecería ser, ¿no? Entonces ya se ha visto que generalmente pues en ciertas pruebas pues con otros países pues que después de que presentaron un crecimiento del 7%, resulta que cuando restaron todos los efectos dañinos eran 3-4% nomás. Y si nosotros como Ecuador andamos por 2-3%, si le quitamos los efectos dañinos, quién sabe si es 1%, estamos debajo de cero también, ¿no? Bueno, esas son las cosas escondidas que trae el PIB. Bueno, entonces aquí tenemos que, les decía las 3 becas. Faltaba la tercera beca. ¿Cuál es? Antes aquí en este sitio, ¿sabes lo que había? En este lugar. Un ceibo, habían ceibos. ¿Dónde están los ceibos? Se fueron. Entonces, ¿qué hemos logrado? Recuerden que este es un bosque tropical seco. Entonces, hemos perdido los servicios ambientales que nos brindaban esos ceibos. ¿Y qué hemos ganado? Estas mesas, que las ocupan ¿quiénes? Ustedes. Entonces, la lección aprendida es que, así como debemos ser dignos de la sociedad que nos está pagando los estudios, dignos de los padres, la familia que nos está ayudando a sostenernos para que podamos estudiar, debemos también ser dignos de la naturaleza, que se dio su espacio para tener esta sala. Entonces, y en cada aula del SPOL hubo antes un ceibo. Así que cuando vayan a sus clases, recuerden que ahí hubo antes un ceibo. Y ustedes tienen que ser dignos del sacrificio del ceibo. No se van a olvidar de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, y hay sí otras cosas, ¿no? Fortalecer el deseo de servir a la sociedad, porque para eso vienen, y en fin, ¿no? No vamos a tener tiempo de ver, pero acá tenemos otros. Esos son los cánones. La primera parte es una especie de principios guías, y estos son cánones algo más específicos, que son reglas, como por ejemplo, pues, construir su prestigio en base a sus méritos académicos, dejando espacio para los sentimientos de gratitud y humildad. Y eso es, a veces es terrible, ¿no? Porque se piensa que lo que yo he logrado es solamente mi mérito. Yo soy autosuficiente, y realmente no es así, ¿no? Cuando uno piensa que es autosuficiente y que es solamente el mérito propio, entonces no hay espacio para, como dice ahí, para la gratitud y la humildad. Por lo tanto, no hay espacio para pensar en los demás y trabajar por el bien común. Eso sucede. Entonces, hay que ser agradecido. Eso se ve también en el fútbol. No sé si ustedes han notado que el jugador, el delantero, mete el gol y ¿qué hace? Celebra. ¿Cómo celebra? ¿Cómo celebra? Hay 2 formas de celebración. Él mete el gol y obviamente regresa, se acerca, los compañeros también se acercan, se abrazan y lo celebran juntos, ¿no? Eso se ve en ciertos casos aquí y también en Europa es bastante común eso. Pero también hay la otra celebración. ¿Cuál es? El tipo mete el gol y sale despavorido, pega una carrera por el estadio, no sabe dónde meterse, se saca la camiseta, se trepa las mallas. ¿Sí han visto? Se trepa las mallas
Y cuando el compañero corre atrás para ayudar, abrazarlo, felicitarlo, se lanza la mano a un lado, déjame, entonces, de un lado, lo echa por ahí y él sigue corriendo despavorido. No sabe dónde meterse. Eso es esto, ¿no? No es consciente de que lo que ha logrado el gol no es su propio mérito, es mérito de todos, inclusive del propio arquero. Todos participaron ahí y por lo tanto lo menos que puede ser es ser grato, ¿no? Agradecer, acercarse a los compañeros y agradecerles y celebrarlo juntos, todos. Pero ahí tienen que intervenir. El psicólogo, los guías tienen que orientar a esos jugadores, porque cuando el jugador actúa de manera egoísta, individualista, está mermando el espíritu de equipo. Porque ¿quién va a querer colaborar con un jugador que es egoísta, individualista? Nadie. Entonces, merma el espíritu de equipo y eso le afecta al equipo. ¿Cómo va a poder el equipo rendir bien si tienen un jugador o quizás más de esa naturaleza? Por eso ustedes habrán notado que en los equipos europeos la cuestión es distinta. Y claro, eso se cumple también en la sociedad. Recuerdo que un presidente de una cámara, cuando se quiso poner la ley de la herencia, salió en la televisión diciendo que no, porque en su trabajo es solamente de él y de su familia y de nadie más. Lo dijo en la televisión con fuerza, ¿no? O sea, ahí se ve pues eso es lo que se llama la tiranía del mérito. Esto es mío, yo lo logré solo, yo soy autosuficiente y por lo tanto no tengo que agradecerle a nadie nada. Y no es así. Ustedes para empezar ya tienen que agradecerle a la sociedad que les está pagando estudios, tienen que agradecerle a la familia y tienen que agradecerle a la naturaleza. ¿Y quién más vendrá después? Así que recuerden que tienen que ser agradecidos. Cuidado. Y así pues hay muchas otras. Aquí está la pregunta de oro, pues ¿cómo me gustaría ser tratado? También. Ética al paso, vamos a ver. El comportamiento de una persona siempre es ético cuando hace lo que es mejor para sí mismo, tiene buenas intenciones sin importar los resultados, hace lo que es mejor para el bien común o hace lo que es legal. Muy bien, están abiertas las apuestas, hagan las apuestas. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Perdón. No se preocupe, si vayan, pues, por menos, sigan participando. Perdón. La C. ¿Ya? Veamos. La A, ¿alguien apuesta por la A? ¿No? ¿Por qué no? La A no es. Uno no actúa éticamente porque voy a recibir una compensación, un reconocimiento. No, uno actúa éticamente porque trabaja para el bien común. Lo hace por eso, no lo hace por propio interés. ¿Ya? La B, ¿tiene buenas intenciones sin importar los resultados? Tampoco es así, ¿no? Eso no se trata de las intenciones, sino los resultados, obviamente, por el bien común y obviamente tienen que ser resultados positivos. Porque ustedes se van a graduar y va a salir un aviso que necesitan un ingeniero en una empresa de cigarrillos. Y van a trabajar a la empresa de cigarrillos. ¿Van a trabajar ahí? ¿Es el cigarrillo algo bueno para la sociedad? ¿Van a dedicar su vida a fabricar algo que ustedes saben que hace daño a la salud? ¿Se van a sentir bien? ¿Haber trabajado, preparado para hacer o trabajar en una empresa para fabricar armas, por ejemplo? ¿Se van a sentir profesionalmente profesionales que están haciendo bien su tarea, sirviendo a la sociedad de verdad? Obviamente, no, ya eso es un conflicto personal que tendrán que resolverlo ustedes a su tiempo, si acaso se les presenta esa oportunidad, ¿no? Dedicarse la vida a fabricar cigarrillos. Es algo que es dañino para la sociedad en general. Hace lo que es mejor para el bien común, obviamente, ¿no? Es la idea. Y hace lo que es legal. Ya dijimos, ¿no? La ley no establece, es una ética de los mínimos, no de los máximos. Entonces, hacer solamente lo legal no es suficiente. Hay que hacer lo legal y ético, obviamente. La respuesta C. Una nota ayer, diseño de la sociedad en la que queremos vivir. El encargo, a ver,
John Rawls es un filósofo norteamericano. En su libro Teoría de la Justicia, plantea pues esto que se llama diseño de la sociedad en la que queremos vivir. Recibimos el cargo de diseñar los principios generales de la sociedad, pero tenemos que hacerlo detrás de un velo de ignorancia. Es decir, aún no hemos nacido y por lo tanto no sabemos qué lugar ocuparemos en la sociedad a la que llegaremos. Seremos millonarios o mendigos, sanos o enfermos, con oportunidades de educación o sin ella, en un país rico o pobre. Entonces, ¿cuál sería ese principio guía básico, primordial, principal, al momento de diseñar esa sociedad en la que vamos a nacer? Bueno, en una sociedad que sabemos que vamos a nacer, pero no sabemos qué tipo de sociedad nos tocará. Quizás nacemos en un país muy pobre del África, o vamos a nacer en Noruega, Canadá, etcétera, donde va a haber educación universal, el niño tiene garantizada toda la educación, tiene salud garantizada, etcétera, etcétera, ¿no? Buena infraestructura, o quizás no. Entonces, ¿cuál es el principio guía para él? ¿Cuál será? ¿Perdón? Ya, pero el principio, de acuerdo, pero el principio guía al diseñar esa sociedad donde nos gustaría nacer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos, sí, correcto. Y vamos a, entonces, bueno, les voy a poner aquí, la idea era hacer una nota taller pequeña, pero bueno, para que discutan ustedes, pero ¿qué debemos hacer al diseñar esta sociedad? Debemos maximizar la situación del miembro menos aventajado de la sociedad, ¿no? Entonces, diseñar una sociedad donde el menos aventajado tenga las mismas oportunidades, ¿sí? Entonces, pues vayan a nacer en una condición de salud, donde va a tener educación, va a tener un medio económico suficiente, la familia lo tenga, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a estar todos contentos y felices. Porque si nosotros vivimos acá con cierta comodidad y por allá tenemos cerca de aquí a un poco de gente que vive la paz pasando muy mal, como tenemos nosotros en las afueras de la ciudad, ¿no? Eso precariza la vida de todos. Uno tiene que cerrar los ojos y mirar para acá. Y no se puede hacer así. ¿Cómo puede uno vivir tranquilo si sabemos que estamos rodeados de pobreza, etcétera, etcétera? Entonces hay que cambiar eso. Bueno, vamos terminando ya para aquí. Bueno, les pongo aquí el gráfico. Recuerden pues que hay una cosa es lo legal, de la izquierda es legal, hacia la derecha es ilegal. Del eje horizontal para arriba es ético y hacia abajo es antiético o no es ético. Entonces uno puede desenvolverse, si se desenvuelve en el lado izquierdo, eso es legal, está bien. Pero si se cae en el lado derecho es ilegal y puede ser objeto pues, de una sanción, ¿no? Por la ley. En el cuadrante 1 es lo legal y ético. Legal y ético, si hablamos de ingeniería, pues es diseñar una luz de esta, unas lámparas de esta, pues para que dure las horas que debería durar. No diseñarlo aplicando la obsolescencia programada, es decir, si puede durar 10.000, lo bajamos a 5.000 nomás para que se dañe antes y vender más. No es así. Tiene que ser legal y ético. En el 2, legal pero antiético. Antes era legal tener esclavos, obviamente era antiético. Ahora ya no, obviamente ya eso no es legal. En el 3 tenemos que es ilegal y antiético. Matar obviamente eso es ilegal, aunque hay ciertos países o ciertos estados en que la muerte pues ¿no? Está permitido, ¿no? Está aceptado y la ejecución y se hace. Y por último, en el 4, ilegal y ético, como por ejemplo, pues ustedes van por ahí, observan un accidente y se detienen a ayudar. Y claro, no hay tiempo de buscar dónde estacionar el carro, se detienen por donde sea y están cometiendo una infracción. Es ilegal estacionarse ahí, pero en cambio es ético bajarse a ayudar. Entonces, ya ven, hay esos conflictos. ¿Cómo sucedió? Hace poco. Iba un señor, aquí en Guayaquil sucedió, iba un señor en una camioneta llevando a su perro, porque había comido veneno y se estaba muriendo. Entonces lo puso en una camioneta y él iba con el perro atrás. Rápido, pues al veterinario. Y lo para, pues en una esquina los para el policía de tránsito.
Claro, él le explica al policía por qué iba atrás, porque la infracción era por ir atrás. Le explica qué es lo que estaba pasando, pero el policía no entendió eso. Y lo detuvo y le puso una multa. Y lo hizo perder tiempo, cuando debió haber llamado a sus colegas para que lo ayuden con una moto y lo guíen rápido hacia el veterinario. Hizo todo lo contrario. ¿Por qué hizo eso el policía? Porque él no entendía, pues no le impartieron a hacer distinguir entre lo legal y lo ético. Lo que estaba haciendo este señor, claro, era ilegal ir allá atrás, pero era ético porque estaba yendo con su perro que estaba moribundo, lo llevaba a donde el veterinario. Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Entonces, no siempre lo ilegal es antiético. A veces es ilegal, pero puede ser ético. ¿Ya? Y un dilema ético puede ser definido pues, como un conflicto que la persona experimenta entre dos o más obligaciones morales. Entonces, hay una disyuntiva. Tiene que tomar una decisión. Ese es un dilema ético. Y aquí tenemos ya, este ya es la última, ya casi la última para terminar, es el dilema del preso. Yo no sé si tienen tiempo para revisarlo o ya tienen que irse. Todo depende de ustedes. ¿Qué dicen? Porque ya tenemos, por mí no hay problema, ¿no? 12:43, como estaba programado para hasta 12:30, yo no sé si ya tienen que irse o no, tienen clases o algo. A la 1. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Rapidito lo explico. Pues esto sí va a tomar algunos minutos, ¿no? Analizarlo, porque es un caso de la vida real. Si no, pues entonces lo dejamos ahí y bueno, les muestro las otras láminas. Bueno, cuando se rapidito esto para resolver estos dilemas éticos, pues obviamente lo primero que hay que hacer pues es leer detenidamente el caso, identificar si existe un dilema, establecer apoyándose en el código de ética los principios y directrices éticas que podrían estar violándose. Para eso es el código. Entonces ustedes ven qué directriz del código se está violando. El código sirve para distinguir eso, ayudar a identificar. Identificar a los protagonistas del dilema, plantear los escenarios posibles de elección de opciones, determinar las consecuencias de actuar éticamente y también las consecuencias de no actuar éticamente, elegir a una opción y finalmente justificar la decisión. Esos son los pasos guías para trabajar con el dilema, ¿no? A manera de ejercicio. Y ahí está el diablito. Ese es el diablito que se le presenta por las noches en los sueños a los estudiantes que han cometido pecado académico y les repite cada rato, te pareces tanto a mí, te pareces tanto a mí, te dice el diablito, ¿no? Tengan cuidado que no se les vaya a presentar el diablito. Epílogo, entonces, la SPOL debe construirse sobre bases de carácter moral y poner en claro ante los estudiantes cuál es el estándar ético y estos deben acogerse a él. El rol del profesor es mejorar la vida de los estudiantes apoyándolos con un marco de valores, motivándolos a actuar éticamente y predicando con el ejemplo. O sea, no se puede dar lo que no se tiene. Un profesor que llega atrasado, que no llega puntual a la clase, no puede exigir a los estudiantes puntualidad, pues no tiene autoridad, perdió la autoridad moral. Y la puntualidad no es solamente a la hora de entrada, es también a la hora de salida. Es decir, si la clase es de 9 a 10, entra a las 9 y sale a las 10. No es que llega a 9:05 y sale 9:58 o 9:55. No. Tiene que salir, es la puntualidad, es de entrada y de salida. Es deber de los profesores velar por los intereses de la sociedad y el éxito moral de los profesionales que forman. Entonces, no se trata solamente de impartir sus clases de los conocimientos técnicos, también es la formación de las habilidades blandas, es importante. Porque si no, estamos lanzando a la sociedad un profesional de dudosa moralidad, que quizás se debate en el límite donde termina la moralidad y comienza la inmoralidad. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué ocurrirá en la vida profesional con ese profesional donde las presiones son altas también? La presión social es alta, la presión del trabajo es alta. Y ahora sí, quizás entiendan mejor por qué es que Adela Cortina dice que la SPOL no puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética, ¿no? Ya se entiende mejor quizás ahora, espero que sí.
Y vámonos rapidito pues a la una. Ya está Calvin. ¿Lo conocen a Calvin? Ya ese Calvin han la metido en problemas. Es porque le falta un poquito la autonomía moral. No le han fortalecido la autonomía moral. Con esto terminamos ya. Hoy en el colegio, dice Calvin, intenté decidir si hacer trampa o no. ¿Haré trampa en el examen o no? El bandido de Calvin está tratando de cometer fraude académico. Está en la duda, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Mi pregunta, me pregunté si era mejor ser honrado y catear o si era mejor copiar y aprobar. Ese era el dilema de Calvin. Por una parte, el éxito no merecido no te satisface, pero por la otra, un fracaso merecido tampoco. Entonces estaba luchando con su conciencia, ¿no? Todavía le quedaba algo al Calvin. Casi todo el mundo hace trampas alguna vez, por supuesto, ¿no? La gente salta las reglas si cree que se puede salirse con la suya, pero claro, no, eso no justifica mis trampas. Entonces seguía interiorizando el proceso a ver si la conciencia le daba la razón y entonces podía copiar. Entonces pensé, hacer trampas en un examen tampoco es para tanto. No le hace daño a nadie. Pero luego me pregunté si estaba racionalizando mi negativa a aceptar las consecuencias de no haber estudiado, porque esa es una de las causas por las cuales los estudiantes caen en pecado académico, porque no están preparados. Y si la autonomía moral es débil, pobre, caen con facilidad en pecado. En el mundo real a la gente le interesa el éxito, no los principios. Pero quizá el mundo es un desastre precisamente por eso. Vaya dilema, o sea, él es consciente del dilema que está viviendo. ¿Y qué decidiste? Le pregunta Hobbes. Entiendo que el grande, el chiquito es Calvin, ¿no? Yo nunca sé si... Ya. ¿Y qué decidiste? Se me acabó el tiempo y entregué la hoja en blanco. Pobre Calvin. Se le fue. Debe haber tenido un terrible problema interno que no se dio cuenta de que el tiempo pasaba. Puedes tomártelo como una victoria, le dice el otro, ¿no? Bueno, me parecía mal copiar en un examen de ética, dice Calvin finalmente, ¿no? Entonces la pregunta que viene a continuación es, ¿tiene valor moral la acción de Calvin? ¿Tiene valor moral? ¿Qué? ¿Perdón? ¿No? ¿Por qué? ¿Ok? ¿Sí? Usted, pongamos como ejemplo, perdón, estaba en conflicto, correcto, pero tomó la decisión correcta, pero hay un detalle. Pongamos el ejemplo, están en un examen, 30 estudiantes en un examen, todos ahí, agachaditos, y el profesor sale del aula, se va, por alguna circunstancia sale. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué va a pasar? Habrá estudiantes que seguirán trabajando, ni se inmutan, que el profesor siguen con lo suyo, ¿no? Y habrá otros que empezarán a hacer las escaramuzas, conversar con el compañero, que préstame acá, que cómo es aquí, etcétera. Hablando de los dos grupos. ¿Cuál de esos grupos crea valor moral? El que está concentrado en lo suyo, ¿no? Él sabe que el profesor no está ahí, pero eso para eso no importa. Yo actúo en base a mis principios y sé que eso no está bien. Yo tomo la decisión correcta, que es seguir trabajando, no interesa si el profesor no está. Pero hay otros que no. Entonces, los que actúan éticamente, obviamente obedecen a la libertad moral, es decir, tienen claros sus principios, la autonomía moral, son bien fortalecidos, en cambio los otros no. Los otros, en cuanto ven la oportunidad, son capaces de cometer cualquier fechoría. Y eso es lo que pasó un poco a Calvin, porque él, claro, dijo, bueno, no, en ética no. Y si hubiera sido matemáticas, ¿lo hacía? Pues tal vez, no sabemos, pues no, habría que preguntarle al autor de la caricatura. Pero quién sabe si lo hacía Calvin. Pero en todo caso, en el momento que él entra aquí a un examen con esa duda, automáticamente él ya no obedece a sus principios, sino que obedece a las reglas. Ajá, hay una medida coercitiva, hay una posible sanción, entonces ya actúa bien
pero por temor al castigo, no por convicción, que es diferente. Entonces, los estudiantes que actúan bien por temor al castigo, es decir, están toditos sentaditos y el profesor está ahí, claro, no hacen nada, obviamente que hacen bien su examen y todo, pero no cometieron fraude es porque el profesor estaba ahí, no porque son auténticos éticamente. Claro, mientras el profesor no se sabe quiénes son y quiénes no son. El profesor tiene que salir para entonces saber quiénes son y quiénes no son. Entonces ya ven, pues, claro, el caso de Alvin, pues, no tiene valor moral la acción de Calvin porque dependía, pues, principio, claro, actuó bien, sí, no copió, pero su autonomía moral está floja. Había que llamarlo a Calvin, llevarlo a la comisión de disciplina para, obviamente, someterlo, pues, a corregirlo, darle un tratamiento para que se rehabilite moralmente. Y luego regrese al SPOL, ahora sí, ya, claro, ¿no? Con su conciencia limpia, rehabilitado, etcétera, etcétera. Y creo que ya se terminó. Bien, eso es todo por la presentación. Yo les agradezco la atención. Si tienen algún comentario o pregunta, por favor, me dicen. No le escucho. No, esa es la hojita del código académico hecho para los estudiantes. Entonces, eso es lo que tienen que hacer con esto, es ponerlo en un marco con vidrio o en una hojita de plástica, lámina, y lo cuelgan en su dormitorio. Entonces, cuando se les cruza por la cabeza una mala tentación, corren rapidito al código, le dan una sobadita y le rezan la oración del estudiante en duda que dice: codicito, codicito, líbrame de caer en pecado académico. ¿Ya? No se olviden, llévenlo. Si quieren tener 2 códigos para que haya más fortaleza, lleven 2 hojitas y los 2 los ponen cada una frente a frente en el mismo cuarto. O 4 si quieren para que cada pared tenga su código. Y recuerden, cuando un compañero los llama y les dice, envíame la tarea, ¿qué van a hacer ustedes? Un buen compañero, ¿qué hace? Le dice, no te preocupes, enseguida te la envío. Entonces van a la computadora y ¡zas! ¿Qué le envían? ¿Qué le envían? Código de ética, pues. Ese es ser un buen compañero. No le van a enviar la tarea, pues, porque lo invitan a seguir una escalada de, llamemos, fraudes o pecados que no lo llevan a la salvación. Entonces, si se ha venido aquí es para lograr la salvación. Y ahora ustedes tienen que salir a predicar por todos los confines del SPOL la palabra de la ética y a difundir el código entre todos los compañeros o las personas que conozcan. ¿Ok? Bueno, les agradezco la atención. Y no se olviden que de aquí en adelante ustedes son apóstoles que van a promover la eticidad en la SPOL. No se olviden de eso, porque si no lo hacen, cometen pecado también. No ético, pero pecado. Gracias, que les vaya bien. Hasta pronto.